Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Gin Group, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, se está terminando el año y en las últimas semanas hemos estado tan concentrados en las elecciones de Estados Unidos y en la pandemia del coronavirus que no pudimos hablar de otros temas claves, como la nueva escalada de la crisis política en Venezuela y otro tema fundamental. Un tema del que se está hablando, para mí, por lo menos demasiado poco. La crisis educativa en toda América Latina por el cierre de las escuelas. Vamos a ver unas cifras aterradoras más tarde en el programa. Pero vamos a empezar hablando de Venezuela y vamos a tener con nosotros al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos como el presidente encargado de Venezuela. Pero el mandato de Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, vence el 5 de enero. Y el régimen de Nicolás Maduro ha realizado unas muy cuestionadas elecciones legislativas que eligieron a un nuevo Congreso oficialista controlado por Maduro que debe asumir ese día. La oposición venezolana y varias de las principales democracias del mundo han desconocido las elecciones de Maduro, estas cuestionadas elecciones y el nuevo Congreso de Maduro, pero algunos países como México y Argentina se han abstenido de condenar estas elecciones de Maduro. Le vamos a preguntar a Juan Guaidó qué va a pasar en Venezuela después de que termine su actual mandato el 5 de enero. ¿Qué opina de las recientes posturas de México y Argentina sobre Venezuela? ¿Y qué peso político va a tener el reciente anuncio preliminar de la Corte Penal Internacional, de la CPI, que podría investigar a Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad? Y más tarde en el programa, como les decía recién, vamos a hablar sobre los nuevos estudios del Banco Mundial, según los cuales, escuchen esto, América Latina va a ser una de las regiones del mundo más perjudicadas por el cierre de escuelas debido a la pandemia. Las cifras son aterradoras. Según el director de Educación del Banco Mundial, el número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer y entender un texto básico ha subido del 51% antes de la pandemia, o sea, a principios del 2020, al 62% de los niños, mucho más que en otras regiones del mundo. Vamos a tener con nosotros al director del Departamento de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, y le vamos a preguntar qué tienen que hacer los países latinoamericanos, los maestros, los padres de familia, para recuperar el tiempo perdido por el cierre de las escuelas este año. Pero bueno, empecemos con el tema de Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, lo tenemos en línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, digamos que lamentamos profundamente la muerte de los 19 venezolanos, por lo menos, que se ahogaron mientras intentaban escapar de Venezuela a Trinidad y Tobago. Nuestra solidaridad con sus familias y con todos los venezolanos. Vayamos al tema de fondo, que es la crisis que ya ha llevado a más de 5.200.000 venezolanos a irse del país. El mandato de la Asamblea Nacional que usted preside vence ya en pocos días, el 5 de enero, y el presidente Maduro acaba de realizar estas elecciones legislativas para elegir un nuevo Congreso. Ustedes y bueno, las principales democracias del mundo han calificado esas elecciones como una farsa, pero acaba la pregunta:
¿Qué va a pasar después del 5 de enero? Maduro dice que usted y la Asamblea Nacional que usted preside ya terminaron sus funciones ese día y que el nuevo Congreso de él, el Congreso oficialista, va a asumir como la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar? En la práctica, Andrés, lamentablemente se va a profundizar la crisis. Hoy Maduro convive con 3 parlamentos, lo que ellos denominan Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, a esta hora no sabemos qué va a pasar con ella. En la práctica, ese proceso que llevó Maduro adelante tendrá el mismo destino que la constituyente del 2017 o el fraude del 20 de mayo del 2018. El mundo no lo va a reconocer, va a ahondar la crisis lamentablemente de Venezuela y nos pone en una situación de riesgo aún mayor a lo que estamos en la vanguardia de la alternativa democrática en Venezuela. El objetivo de Maduro es aniquilar a la alternativa democrática a espejo de lo que hicieron los cubanos con la disidencia y con la alternativa, y de esa manera tratar de sobrellevar una interrupción ilegítima para tratar de ocultar sus crímenes y delitos de lesa humanidad. Para nosotros es un reto, no solamente la continuidad constitucional del Parlamento, sino mantener la legítima intervención del pueblo de Venezuela para defender sus intereses, para buscar una solución y construir una alternativa viable al conflicto. Pero, ¿no hay un peligro de que se fracture el frente opositor que usted preside? Porque el ex candidato presidencial Enrique Capriles y la dirigente política María Corina Machado, entre otros, ya lo están criticando públicamente a usted y presentándose ellos como las mejores alternativas de la oposición. ¿Cómo va a hacer usted para mantener unido el frente opositor? Mira, independientemente de las voces críticas, con más o menos peso específico que puedan tener por su trayectoria de los últimos 20 años, yo creo que lo importante es la interlocución legítima, que es el Parlamento Nacional, la continuidad constitucional, el consenso que hay en torno a esa figura institucional, último remanente de la República, de la democracia, que lucha por sobrevivir en Venezuela y por establecerla de nuevo. Con el respeto que le tengo no solamente a ellos, sino a todos los líderes a nivel nacional, creo que lo importante es fortalecer precisamente esa interlocución para poder buscar alternativas de solución al conflicto. Y hoy tenemos absolutamente un absoluto consenso en torno a eso, de nuevo, más allá de las voces críticas que pueden existir por más o menos peso específico que puedan tener de manera individual. Pero el consenso internacional que lo respalda a usted, ¿se va a mantener? O sea, hay algunos países como México y Argentina que antes condenaban los fraudes electorales de Maduro, pero ahora se abstienen. Y en algunos casos apoyan tácitamente, por lo menos, al régimen de Maduro. ¿Cómo calificaría usted concretamente la nueva postura de México y de Argentina? Mira, luego de lo que vimos con la Corte Penal Internacional, el informe independiente de la ONU para la verificación de delitos de lesa humanidad, el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, creo que es imposible relativizar con la tragedia en Venezuela. Hoy, los que fingen o tratan de aparentar neutralidad en la crisis que atraviesa Venezuela simplemente colaboran con un delincuente de lesa humanidad, o peor aún, lo que está oprimiendo el pueblo de Venezuela, que está claramente señalado hoy por la Corte Penal Internacional. Para nosotros es fundamental, solamente el respaldo de las democracias del mundo, porque además brinda una especie de protección diplomática a los que hoy no solamente sobrevivimos a la tragedia, sino también presentan alternativas de solución al conflicto. Así que el gran llamado a Argentina, a México, no es a ponerse del lado de Juan Guaidó o de una asamblea, sino del lado del pueblo de Venezuela, que resiste y sobrevive a delitos de lesa humanidad y que sobre todo ha dado muestras, no solamente a través de la consulta popular, por ejemplo, de ejercicio de mayoría contundente, sino ha dado muestras de querer tener una solución al conflicto precisamente para salvaguardar la dignidad del ser humano y la necesidad de una solución urgente al conflicto que atravesamos en Venezuela. O sea, para decir las cosas con todas las letras, usted está diciendo que los gobiernos de México y Argentina están colaborando con el régimen de Maduro. Mira, todo el que hoy, desde una supuesta neutralidad, no fije posición clara en rechazo a los delitos de lesa humanidad, a la urgente necesidad de una solución al conflicto que atraviesa Venezuela, colabora con el mal de alguna manera. Señalemos que en el reciente voto de la OEA condenando las cuestionadas elecciones legislativas de Maduro, Argentina se abstuvo y México votó en contra de la condena
a Venezuela. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Juan Guaidó si ya ha llamado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, como lo han hecho casi todos los presidentes del mundo, y si es así, ¿de qué hablaron? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Su mandato termina el 5 de enero, ya, ahora, en pocos días. Y el régimen de Venezuela dice que ese día va a asumir un nuevo Congreso controlado por el presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos ha dicho que va a seguir reconociendo a Guaidó después del 5 de enero. Y los principales países europeos han dicho que no van a reconocer la nueva Asamblea Nacional Oficialista de Maduro. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después del 5 de enero? Juan Guaidó, gracias por seguir con nosotros. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, va a asumir el mando el 20 de enero. ¿Usted ha recibido información de si Biden va a continuar la política de Trump de seguir reconociéndolo a usted como presidente encargado después del 5 de enero? Como tú sabes, Andrés, nuestra aproximación a la política estadounidense ha sido a través de la figura bipartidista. Debemos reconocer la determinada actuación de la administración del presidente Trump hasta este momento y estoy seguro que el presidente electo Biden conoce muy bien la situación en Venezuela, que adicionalmente el régimen, por cierto, de sanciones fue impuesto inicialmente en la administración del presidente Obama y de la necesidad de una solución urgente al conflicto. Hemos tenido aproximación a través del punto de vista bipartidista y estamos absolutamente seguros del acompañamiento a la lucha en este momento de Venezuela. A ver si lo entendí bien. Usted está diciendo que concretamente Biden va a seguir reconociéndolo a usted. Tenemos certeza de que nos va a seguir acompañando en el proceso. Sí. Varios presidentes y líderes, jefes de gobierno de todo el mundo han llamado ya a Biden para felicitarlo por su victoria. ¿Usted lo llamó? Estamos coordinando toda la interacción posible en este momento con la administración electa. ¿Ha hablado usted personalmente con algún colaborador cercano de Biden, alguien del círculo íntimo de Biden, desde las elecciones del 3 de noviembre? Nuestro equipo está haciendo todos los enlaces necesarios en este momento. ¿Usted personalmente no lo ha hecho? El equipo lo está haciendo a través, en este momento, de los canales formales. Maduro ha dicho que espera que se abra un diálogo con Estados Unidos bajo una administración de Joe Biden. ¿Usted cree que va a haber negociaciones entre ambas partes? Mira, Maduro siempre apela a la figura de negociación porque sabe el contenido que tiene a nivel internacional. Lamentablemente Maduro ha utilizado esa frase suficientemente ya en este punto para que se entienda, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que simplemente la malutiliza para ganar tiempo, para distender hoy de una presión que ya no tiene cómo hacer, no solamente por las protestas en Venezuela, sino por los señalamientos internacionales de delitos de lesa humanidad. Y lo ha dicho el mundo entero muy claramente. La única oportunidad de una mediación es para la salida de Maduro de una elección presidencial y parlamentaria libre, justa y verificable. Maduro trata de ganar tiempo o tratar de aproximar de manera retórica, cosa que ya no, el mundo no cae ya en ese juego. Señalemos para quienes no siguen el día a día de Venezuela que el presidente electo Biden no ha hecho anuncios todavía sobre su política hacia Venezuela, pero ha calificado a Maduro de dictador. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Juan Guaidó qué impacto político va a tener el reciente anuncio de la Corte Penal Internacional de que podría iniciar una investigación a Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Su mandato termina el 5 de enero, ya en muy pocos días. Sigamos con la entrevista.
Juan Guaidó, hace pocos días la fiscal de la Corte Penal Internacional determinó en una evaluación preliminar que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo torturas, violaciones, etcétera, etcétera. Pero pareciera que ese trámite está en pañales, porque recién a mediados de año del 2021 la Corte Penal va a decidir si iniciar o no una investigación formal sobre el régimen de Maduro. Y esa investigación podría demorarse años, o me equivoco. Sí, está en fase preliminar, como tú señalas, Andrés. Ya la Corte admitió que hay materia de investigación por delito de lesa humanidad, con lo cual queda, y ya incluso señaló directamente a parte de los responsables, inicialmente organismos represivos de la dictadura. Desde el FAE, la alta comisionada sugirió, en su informe pidió eliminarlo, hasta la Guardia Nacional Bolivariana, pasando por el SEBIN y otros organismos de inteligencia y de represión de la dictadura. Lo importante de esto para nosotros es lo siguiente, que ya no es posible relativizar con la crisis en Venezuela. Y ahí creo que está la clave en esta fase de la investigación de la Corte Penal Internacional, que por cierto es mucho más lenta de lo que cualquiera quisiera. Es primera vez en la historia de América que se le señala a un dictador actuante como delincuente de lesa humanidad, mientras todavía, en este caso, usurpa funciones como lo hace Maduro. Pero hay una corriente de opinión que dice que si la Corte Penal Internacional acusa a Maduro formalmente de crímenes contra la humanidad, eso podría ser atrincherar aún más a Maduro en el poder. O sea, lo va a hacer más reacio a negociar una salida política porque no va a querer terminar sentado en un tribunal internacional en La Haya acusado de crímenes contra la humanidad como Milosevic. ¿Qué opina de esa teoría, de ese argumento? Bueno, que eso no borra los crímenes. Si todos queremos bien, queremos una solución política de conflicto, todos queremos ya una elección presidencial y parlamentaria libre, eso no borra los crímenes de un dictador, ¿no? De lo que ha soportado la sociedad venezolana, de lo que hemos atravesado en los últimos años, precisamente para levantar las banderas de una solución y de aliviar la crisis humanitaria que hoy debe venir en catástrofe, sin duda, en Venezuela. Lo que creo que también debe quedar claro es la magnitud y el talante del régimen. Hoy, Andrés, no ha querido negociar al Maduro, digamos, entre comillas, por la web, porque es un dictador, porque prefirió asesinar, torturar, violar derechos humanos, aliarse con Irán como proveedor caro de gasolina para el régimen que paga con oro de sangre, por cierto, el combustible de refinerías que no estamos produciendo en Venezuela. Pero en definitiva, ha sido Maduro el que no ha querido de buena placer. Y por eso nosotros hablamos mucho de la presión necesaria para lograr una solución al conflicto, pero también de las garantías a los que se pongan de nuevo la Constitución. Y el llamado es muy claro, mira, a esas fuerzas represivas de la dictadura, que por cierto hoy el dictador trata de escabullirse a través de Tarek William Saab, por cierto. Deben tener claro que no hay la excusa de que fue una orden, de que estos delitos no prescriben y que es un momento trascendental para Venezuela para que tienen directamente a los responsables de esta tragedia y podamos salvar a nuestro país. ¿Qué otras sanciones tendrían que tomar Estados Unidos, Europa, América Latina, por encima de las que ya han tomado? Yo creo que más que las que debe tomar Estados Unidos son como se deben homologar las presiones para que la dictadura no las bailacee, es decir, para que no las salte, porque si permitimos que a través de Irán o algún otro país alivianen precisamente la presión y lo que busca es un espacio para una solución, eso no estamos logrando nada. Juan Guaidó, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Hablemos después del 5 de enero para ver cómo sigue esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Señalemos para quienes no siguen el día al día en Venezuela que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, un hombre muy pero muy cercano a Maduro, ha dicho que Venezuela va a cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional. Bueno, la oposición por supuesto no le cree. El padrón electoral de Venezuela también, digamos, tiene unos 20.600.000 ciudadanos y según la oposición, más de 6.4 millones votaron en la consulta popular opositora del 12 de diciembre, mientras que 6.2 millones lo hicieron, según el gobierno, en la votación oficialista del 6 de diciembre. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre este tema que les contaba al principio del programa, que para mí es tan fundamental y del que se habla tan poco: la catástrofe educativa producida por la pandemia en América Latina. Según el Banco Mundial,
El cierre de escuelas por la pandemia va a hacer que un 62% de los niños y las niñas latinoamericanos de 10 años van a terminar este año sin poder leer y entender un texto básico. ¿Qué deberían hacer los países? ¿Qué deberían hacer los padres de los alumnos? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Un nuevo estudio del Banco Mundial dice que América Latina va a ser una de las regiones del mundo más perjudicadas por el cierre de las escuelas por la pandemia del coronavirus. Las cifras, como nos decía al principio del programa, son aterradoras. Escuchen esto, el número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer o entender un texto básico ha subido del 51% a principios de año, antes de la pandemia, al 62% a fines de año. Mucho más que en otras regiones del mundo. ¿Qué tienen que hacer los países? ¿Qué tienen que hacer los maestros, las maestras, los padres de los alumnos? ¿Habría que cancelar las vacaciones de verano para recuperar el tiempo perdido? Tenemos con nosotros a Jaime Saavedra, director del Departamento de Educación del Banco Mundial. Doctor Saavedra, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Saavedra, el estudio de ustedes dice que América Latina está ante una potencial catástrofe de inequidad educativa. Esas son las palabras que ustedes usan. Más que otras regiones del mundo. Explíquenos, por favor, por qué la pandemia golpeó a América Latina en materia de educación más que a otras regiones del mundo. ¿Cómo se explica eso? Mira, por varias razones, y muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos viendo una potencial pérdida de aprendizaje, digamos, ¿no? De pérdida del potencial de capital humano de los chicos muy grande en América Latina, por varias razones. La primera es porque nunca hemos tenido una crisis tan grande como la que estamos viviendo, con estos cierres no tan prolongados, ¿no? de las escuelas, y al mismo tiempo con una de las crisis económicas más grandes de los últimos 100 años. Entonces, este shock doble que se está viviendo es algo que nunca habíamos vivido en el planeta en general. Ahora, en América Latina y en buena parte del hemisferio sur, un problema adicional es que la pandemia se inició y los cierres de las economías y de las escuelas se iniciaron al mismo tiempo del año escolar, más o menos, ¿no? En Sudamérica en particular, el año escolar empieza en marzo o en abril, y ahí fue cuando las economías empezaron a cerrar y las escuelas empezaron a cerrar, y por lo tanto han cerrado durante todo el año escolar, ¿no? Desde ese momento hasta estos momentos, ¿no? Donde todavía muy pocas escuelas en América Latina han abierto, ¿no? Eso es a diferencia del hemisferio norte, en donde las vacaciones de verano, digamos, fueron al medio de la pandemia. Entonces, nosotros hemos tenido un cierre de escuelas muy prolongado, y si bien todos los países han implementado esfuerzos loables, ¿no? de aprendizaje remoto, nunca este tipo de intentos obviamente va a reemplazar, ¿no? la educación presencial. Y por otro lado, obviamente la experiencia que distintos niños están viviendo es muy, muy distinta, ¿no? En la región hay algunos chicos que tienen conexión a internet en su casa, pueden estar conectados vía Zoom o cualquier plataforma con sus maestros o con sus compañeros, tienen libros en la casa, un espacio donde trabajar, padres que, digamos, tratan de orientar su proceso educativo. Y en el otro extremo vas a tener un niño en una zona rural, ¿no? que no tiene acceso obviamente a internet, que no tiene libros en su casa, y que quizás tenga que caminar un par de horas para llegar a un sitio donde haya acceso a poder conectarse vía WhatsApp con su profesor del teléfono de su papá, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa muchísimo es que esa desigualdad de oportunidades se está amplificando, ¿no? con esta crisis. ¿A qué países de América Latina le golpeó más el cierre de escuelas? Mira, yo creo que le ha golpeado a todos los países de América Latina. Quizás el único país que yo te diría que pudo reducir las tasas de contagio rápidamente y pudo también empezar a regresar más rápido a los chicos a las escuelas es Uruguay, ¿no? Que ya en agosto los chicos estaban empezando a regresar. Empezaron primero los chicos en las escuelas rurales, luego en las escuelas urbanas,
Claro, una educación también semipresencial, ¿no? Los chicos no iban todos los días, ¿no? Pero quizá yo te diría que Uruguay es una excepción, ¿no? En todo el resto de países, digamos, hemos tenido cierre de escuelas muy prolongados que se mantienen hasta este momento. Usted decía recién que hubo una gran pérdida de aprendizaje, pero ¿se puede cuantificar esa pérdida educativa? ¿Compararla con otras regiones, con otros países? Mira, hace 10 meses yo te hubiera dicho que América Latina está viviendo una gravísima crisis de aprendizajes. ¿Y cómo te lo cuantificaría? Te diría, mira, miremos el porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer y entender un texto. Nosotros hemos calculado este indicador que le llamamos pobreza de aprendizaje. Ese indicador lo lanzamos justamente en el Banco Mundial en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, yo te hubiera dicho, antes de la pandemia ya estábamos viviendo una crisis grave de aprendizajes porque la mitad de los chicos de la región no pueden leer y entender un texto. Si no logran los aprendizajes básicos de lectura, obviamente todos sus otros objetivos educacionales, ¿no?, están comprometidos. Ese 51% antes de la pandemia, nuestra expectativa es que puede incrementarse en 11 puntos, que puede llegar a 62% como consecuencia de esta crisis. ¡Wow! Déjeme ver si entendí bien, porque esa cifra es terrible, aterradora. Un 62% de los niños y las niñas en América Latina no pueden leer y entender un texto básico. ¿Eso es lo que está diciendo? Así es, efectivamente. Esa es la manera de interpretar eso que yo te estaba diciendo. Y como te digo, eso ya era una crisis, ¿no? Antes de la pandemia, ese número no era 62%, era 51%, y eso ya era extremadamente grave. Yo no te hubiera dicho tenemos un problema educativo, yo te hubiera dicho tenemos una crisis educativa. Entonces, esa crisis se ha incrementado o se estaría incrementando de manera sustancial. Y obviamente, justamente por esta desigualdad que te mencionaba, ¿no? Y por las diferentes experiencias que han tenido los niños durante esta pandemia, es que vemos que las desigualdades que ya existían en la región, entre algunos niños que tenían un buen estímulo educativo y otros tipos que no, esas desigualdades estarían incrementándose sustancialmente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Saavedra qué tendrían que hacer los países, qué tendrían que hacer los padres de los estudiantes para recuperar el tiempo perdido por el cierre de las escuelas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el director del Departamento de Educación del Banco Mundial, el doctor Jaime Saavedra, sobre un nuevo estudio que él dirigió, según el cual América Latina va a ser una de las regiones del mundo más perjudicadas por el cierre de las escuelas por la pandemia. Las cifras son aterradoras, espeluznantes. El número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer y entender un texto básico ha subido del 51% al 62% este año, mucho más que en otras regiones del mundo. Doctor Saavedra, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo recuperar el tiempo y aprendizaje perdido durante esta pandemia? Mira, como siempre en esta vida, toda crisis es también una oportunidad. Y yo creo que hay varias cosas que hemos aprendido, ¿no? Durante esta pandemia, ¿no? Por un lado, hemos aprendido que hay una brecha digital inmensa que hay que cerrar, ¿no? Una de las razones por las cuales los sistemas educativos en la región no pudieron llegar rápidamente a todos los chicos a través del aprendizaje remoto es porque la conexión a Internet no llega a todos, ¿no? En América Latina, en el mejor de los casos, entre 50 y 60% de los chicos podrían tener algún tipo de conexión a Internet en sus hogares. Entonces, obviamente, los países dijeron, bueno, no podemos llegar a los chicos a través de Internet y por eso la televisión educativa, digamos, ha despertado otra vez en América Latina. Los profesores han hecho lo posible por conectarse con los chicos a través del WhatsApp, otras redes sociales. Entonces, ha habido muchos intentos, pero no es suficiente. Una lección, entonces, es que esa brecha digital hay que cerrarla. Y ahí voy al segundo punto, ¿no? Que es otra gran lección de esta pandemia, es que si bien la tecnología puede ser muy importante,
¿no? Y podemos avanzar más utilizando la tecnología, cerrando esa brecha digital, es que en verdad la tecnología no es una solución por sí misma. La tecnología es una solución en la medida que apoya el trabajo del maestro. Y finalmente, una lección adicional de esta pandemia, Andrés, es que los padres se tienen que haber dado cuenta que ellos son protagonistas del futuro de sus hijos, ¿no? El rol de los padres es esencial. Y muchos padres efectivamente han internalizado eso, pero no todos, lamentablemente. Y tenemos que asegurarnos que todos lo hagan. Y por lo tanto, tiene que ser parte también de la política pública, ¿no? El darle apoyo a los padres para que ellos puedan, ¿no?, ser un mejor soporte del proceso educativo de sus chicos. Usted decía recién que las escuelas en Sudamérica especialmente han estado cerradas más tiempo que en Estados Unidos, en Europa, porque el año escolar en Sudamérica va, o en la mayoría de los países de Sudamérica va de marzo a diciembre, y bueno, las escuelas han estado cerradas casi todo el año. Pero acaba la pregunta. ¿Ustedes están proponiendo eliminar las vacaciones de verano en los países de Sudamérica que tienen vacaciones entre enero y marzo para recuperar el tiempo perdido? ¿Están proponiendo eso? Mira, en promedio, en América Latina se han perdido 160 días efectivos en promedio, ¿no? Días efectivos de clases, ¿no? Y nos estamos aproximando a terminar perdiendo, digamos, 180 o casi 200 días, que es casi perder todo el año, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que tiene que haber un sentido de urgencia, ¿no? En los distintos países, obviamente, las tasas de contagio son distintas y al interior de los países, en las distintas zonas, las tasas de contagio son distintas. Entonces nosotros vamos a tener que entrar a un proceso de manejo de la crisis. No podemos pensar que esta pandemia se va a acabar en algún momento o que rápidamente la vacuna nos va a permitir regresar a como era la vida antes rápidamente. Lamentablemente ese no va a ser el caso. Y van a pasar muchos meses en los cuales vamos a tener que todavía convivir con esta pandemia. Pero no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, esperemos, ¿no?, a que pasen todos esos meses y luego ya eventualmente los chicos regresarán a clases. No podemos dar el lujo de eso porque las pérdidas de aprendizaje se están siendo demasiado altas. Y por lo tanto tenemos que tener mucha madurez como sociedad, ¿no?, y entrar a esquemas semipresenciales, ¿no?, durante los próximos meses. Intentar que los chicos regresen lo antes posible a la escuela. Quizás no regresan 5 días a la semana, quizás regresan 2 o 3 días, o solamente las mañanas, o solamente las tardes. Hay que empezar lo antes posible, en la medida que, digamos, las condiciones sanitarias lo permitan. Doctor Saavedra, muchísimas gracias por esta entrevista, muy, pero muy interesante, muy, pero muy preocupante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que escuchamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que acabamos de ver con el director del Departamento de Educación del Banco Mundial, sobre este nuevo estudio que dice que América Latina va a ser una de las regiones del mundo más castigadas por el cierre de escuelas por la pandemia del coronavirus. Las cifras, como hablábamos durante el programa, son espeluznantes, aterradoras. Según nos dijo el doctor Saavedra, Jaime Saavedra, en esta entrevista, el número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer y entender un texto básico ha subido del 51% a principios de año, antes de la pandemia, al 62% hoy en día. Un aumento de la pobreza educativa mucho mayor que la de otras regiones del mundo. Para mí, este tema tendría que estar en el centro de la agenda política y periodística en México, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en todos nuestros países. Porque esta es la mayor amenaza para el futuro de nuestros países. Que tengamos una población cada vez menos capacitadas, mientras los países asiáticos y de Europa del Este y de otros países emergentes mejoran cada vez más su calidad educativa y exportan productos cada vez más sofisticados al resto del mundo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos en la era de la economía del conocimiento, la era en la que el producto del trabajo mental vale cada vez más y el producto del trabajo manual y de las materias primas como el petróleo vale cada vez menos. Hoy en día las empresas como Google o Facebook o Uber que venden cosas que no se pueden tocar
valen mucho más que el Producto Bruto de muchos de nuestros países. Y en América Latina seguimos exportando petróleo, granos o otras materias primas sin ningún valor agregado como hace 200 años. El retraso educativo en América Latina es una receta para la pobreza. Fíjense, hace algunos años cuando escribí un libro sobre educación llamado Basta de Historias, me sorprendió enterarme de que en América Latina tenemos una de las tasas de repetición de grado más altas del mundo. O sea, en lugar de capacitar a los maestros y a las maestras en las escuelas para lograr retener a los alumnos, hacemos que los niños repitan de grado y los niños terminan desertando. De hecho, estamos expulsando a los niños y a los jóvenes de la escuela, especialmente a los más pobres, a los que no pueden tener padres que les ayuden en las tareas escolares o un tutor en la casa. Los estamos expulsando de la escuela en lugar de mejorar la enseñanza para hacerla más divertida, más interesante, más moderna. Y ahora, con la pandemia, según escuchamos hoy, vamos a terminar expulsando todavía más niños y más niñas de las escuelas. ¿Qué hacer? Bueno, como me dijo un profesor de Harvard que cito en ese libro que les mencionaba recién, la educación es algo demasiado importante como para ser dejada en manos de los gobiernos. Son los empresarios, los académicos, los periodistas los que tenemos que poner este tema en la agenda política, en la agenda periodística, para que los gobiernos se pongan las pilas y mejoren la calidad educativa. Porque los presidentes no lo van a hacer por sí solos. Porque los presidentes, los gobiernos piensan en plazos electorales, en plazos de 4, 5, 6 años. Y la inversión en el perfeccionamiento de maestros o directores de escuelas es una inversión a 10 o 15 años. Y es una inversión que no sale en la foto. Y si un presidente quiere invertir en calidad educativa, lo más probable es que su jefe de campaña le diga: señor presidente, por favor, invirtamos en el edificio de la escuela, en el hospital, en los puentes, en caminos, en algo que sale en la foto, en algo que usted pueda cortar la cinta inaugural. La calidad educativa no sale en la foto. Entonces creo que nosotros, la sociedad civil, en todos nuestros países, tenemos que exigir hoy más que nunca que los gobiernos le pongan freno a esta catástrofe educativa que estamos viviendo. Porque con un 62% de los niños que no pueden leer y entender un texto básico, nunca vamos a salir del pozo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre todos estos temas: política, economía, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Síganme por favor en mi Twitter, @OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Cuídense mucho, por favor, mantengan la distancia social durante las fiestas especialmente. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.